Muy buenas tardes, queridos hermanos y hermanas. En esta noche queremos continuar con el estudio bíblico que estamos teniendo y la serie que hemos propuesto para los estudios de la palabra de Dios durante esta temporada. Y es que estamos hablando acerca de las finanzas. ¿Qué importancia tiene las finanzas para la vida del creyente, para la vida del cristiano? Y sobre todo hoy con el tema que tenemos, las finanzas y la iglesia. Vamos a dedicar posiblemente 1 o 2 semanas más para hablar acerca de la importancia y la conexión que tiene las finanzas con la vida de la iglesia, con lo que es la vida espiritual en relación con la iglesia. Así es que, hermanos, en este día queremos empezar recordándoles algunos de los principios que ya hemos aprendido anteriormente. Uno de estos principios que hemos aprendido es que Dios es el dueño de todo. Dios es el dueño de todo. Partiendo de esto, nosotros reconocimos y entendimos de que Dios nos ha hecho administradores de sus bienes, de sus recursos. Y todos los recursos que Dios nos ha dado, nosotros somos los administradores de estos recursos. Recuerden, cuando hablamos de los recursos, no solamente estamos hablando que son los recursos económicos, sino también todos los recursos que Él nos ha dado, nuestras posesiones, nuestras habilidades, el tiempo, todo lo que Él nos ha dado constituye para nosotros el recurso que Dios nos ha dado. Y de esos recursos tenemos que ser nosotros buenos administradores. Pero en particular, vamos a hablar acerca de las finanzas, del dinero, de los recursos económicos que Él ha puesto en nosotros en conexión directamente con la iglesia. Y así nace la pregunta. Y la pregunta que nos hacemos ahora es: ¿cuál debe ser la actitud que yo debo tener al momento de ofrendar? ¿Cuál debe ser la actitud que yo debo tener al momento de ofrendar? La Biblia nos recuerda en 2 Corintios 8:4 que aunque el pueblo de Macedonia, la iglesia que estaba en Macedonia, se encontraba en una pobreza muy extrema, sin embargo, los cristianos de aquel sector, de aquel lugar, estaban honrosos de poder compartir de lo que tenían. Y esto es algo muy importante poder entender, de que cuando tenemos la actitud adecuada, sin importar cuáles sean las circunstancias en las que estemos o en las que vivamos, compartir siempre será algo bueno. Y la actitud que nosotros debemos tener radica en un principio fundamental, y es el principio que en primer lugar nos permite reflejar el carácter de Dios. El carácter de Dios, ¿no? Dios es un dador por naturaleza, ¿no? Dios es un dador por naturaleza. Recuerde lo que dice la Biblia en Juan 3:16. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Esto es la naturaleza de Dios. La naturaleza de Dios siempre está en el querer dar, en el querer compartir, en el querer ser ese puente de vida que permite que las personas puedan alimentarse, tomar, coger, tomar. La Biblia dice que Él es la fuente de la vida, que Él es el pan de vida, que Él es la luz que ilumina. Y todo eso es reflejar, todo eso es dar. Entonces, por eso queremos entender que la primera cosa que debemos entender cuando se trata de la actitud que debo tener al momento de ofrendar, de dar lo que Dios me ha dado o de lo que Dios me ha pedido que administre, hermanos, es una actitud de la generosidad, de reflejar lo que sería el carácter mismo de Dios, un carácter de dar, un carácter que refleja ese espíritu dador que tiene el Señor todo el tiempo. Imagínense, si Dios dio a su Hijo, cuanto más Él dará juntamente con Él muchas otras cosas más. Número dos, es importante tener una buena actitud, porque cuando tenemos la actitud correcta, entendemos que el momento que enfrentamos es porque edifica a la comunidad y la comunión. Porque edifica la comunidad y la comunión. Cuando actuamos como colaboradores, compartiendo generosamente y humildemente las finanzas, el amor es fortalecido. Escuche bien lo que le digo, ¿no? Cuando actuamos como colaboradores, compartiendo generosamente y humildemente las finanzas, el amor es fortalecido. Perdón.
Segunda de Corintios 9, 14 y 15 dice, además en las oraciones de ellos por ustedes expresarán el afecto que les tienen por la sobreabundante gracia que ustedes han recibido de Dios. Gracias a Dios por su don inafable, inamafable. Hermanos, esto es importante, ¿no? Aquí el don el don inefable es parte de un vínculo del amor que tiene una persona por todas las personas, por todas las personas. Hermanos, es interesante que cuando nosotros somos personas que estamos dispuestos a edificar la comunidad y la comunión, estamos dispuestos a compartir. Les habíamos dicho la semana pasada de que somos nosotros personas de comunidad. Vivimos en una comunidad, compartimos con la comunidad, nos gozamos en la comunidad. Y cuando queremos nosotros celebrar algo en compañía de los unos y los otros, hermanos, es necesario invertir. Invertir. No se puede preparar una comida o un banquete sin ni un solo invitado. ¿Sí me entiende? Cuando nosotros preparamos un banquete, es necesario que tengamos personas a nuestro lado con quien podemos compartir ese banquete. Es así como nosotros podemos entender cuando nosotros ofrendamos o damos nuestra ofrenda, es para la edificación de la comunidad. Y es una inversión para la edificación de la comunión. Entonces, cada vez que entendamos que ofrendamos, hermanos, muchos de los recursos que vienen a la iglesia son invertidos. ¿En qué son invertidos? En la comunidad y son invertidos en la comunión. Por eso es muy importante entender esta parte de cómo nosotros debemos tomar en cuenta y tener la actitud que nosotros reflejamos en el momento en que damos. Esta comunidad no solamente que beneficia a otros, sino beneficia a nosotros mismos. Por ejemplo, hay muchos servicios en la iglesia de la cual nosotros compartimos y vivimos y dependemos de estas mismas cosas. Estos servicios no solamente son los servicios espirituales, sino también son los servicios físicos que nos brinda la iglesia. En el momento en que usted llega a la iglesia, disfruta de un lugar, un ambiente en el cual está limpio, están las sillas arregladas, hay luz, hay, no sé, un grupo de personas que están ahí dirigiendo la alabanza con sus instrumentos, con sus cosas. Muchas veces existe un refrigerio. ¿Todo eso para quién es? Es para la comunidad y es para la comunión. Pero aparte de eso hay beneficios espirituales. Y estos beneficios espirituales no son otra cosa sino la oportunidad en la cual yo puedo adorar, yo puedo cantar, yo puedo aprender, yo puedo orar y muchas cosas más. Hermanos, en la antigüedad el pueblo de Israel, para poder llegar al lugar de la adoración, tenían que emprender un peregrinaje. Este peregrinaje en muchos casos significaba meses de salir de su región y poder llegar hasta el lugar en el cual tenían que adorar. En ese lugar se quedaban. ¿Para qué? Para compartir de la fiesta, para compartir de la comunión entre los unos con los otros. Y lógicamente las cosas más importantes estaban conectadas con la adoración en el templo al Señor. Por eso es muy importante tomar esta misma actitud, la actitud que tenían las personas en el momento en que van y llevaban sus ofrendas al Señor. Tercera cosa, es importante tener una buena actitud al momento de ofrendar, porque produce en nosotros madurez. Produce en nosotros madurez. Segunda de Corintios 8, 17 dice, ahora hermanos queremos que se enteren de la gracia que Dios ha dado a las iglesias de Macedonia. Procuren también sobresalir en esta gracia de dar. Imagínense, ¿no? Procuren en sobresalir en esta gracia de dar. La Biblia nos enfatiza la importancia de que nosotros podamos crecer en nuestra madurez. En la Biblia nosotros encontramos de que quien tiene que gobernar sobre las riquezas son las personas y no las riquezas que gobiernen sobre las personas. ¿Entienden, no? A veces nosotros no gobernamos la riqueza, ni el dinero, ni las posesiones, sino a veces las posesiones nos gobiernan a nosotros. Determinan el tiempo que debemos invertir para obtenerlas y también determinan la actitud que tenemos que tener para gastarlas. Pero cuando entendemos que Dios es el dueño de todo, entonces Dios determina de alguna manera
cómo tenemos que obtenerlas y cómo tenemos que invertirlas o cómo tenemos que gastarlas. Por lo tanto, hermanos, es muy importante que entendamos que este es un proceso. Cuando uno es niño en la fe o cuando o es un bebé en los caminos del Señor, uno no comprende estas cosas. Incluso a veces piensan que la iglesia le demanda, le requiere y pide, le exige dinero, cuando no es así. Es parte de su proceso de crecimiento, de su madurez en el Señor, cuando usted comienza a poder entender lo importante que es desprenderse de lo que Dios le ha dado y poder dar al dador a través de la comunidad cristiana que es la iglesia. Hermanos, esto es importante que podamos entender que esto va a ayudar en nuestra madurez. En el principio nos resulta muy difícil ese hecho de poder dar. Es más, tristemente también la cultura nos ha conectado con una actitud equivocada en el momento de dar en el templo o en la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia de la cual nosotros muchos venimos es la iglesia católica. Y en el momento de dar la ofrenda, se ha hablado de la limosna. La limosna. Y limosna está conectado con dar una pequeña gota. Es interesante que cuando uno ve el plato que pasa por las filas de la iglesia católica, caen centavos ahí, ¿no? Golpean centavitos. Hermanos, qué triste es ver que de alguna manera eso se trasladó también a la iglesia cristiana. Y cuando se está recogiendo la ofrenda, sea que uno pase al frente, o sea que pase un hermano o una hermana recibiendo este sacrificio, esta ofrenda al Señor, simplemente caiga lo poco que está en nuestro bolsillo. ¿Por qué? Porque es una ofrenda no planificada. De eso vamos a hablar después. Pero vamos a entender, hermanos, que parte del proceso de la madurez, según nos dice la Escritura, es que de uno de antemano prepare en su corazón, prepare en su mente, prepare en su actitud cuánto va a ofrendar al Señor y lleve preparado en un lugar diferente, en un espacio diferente, sea en su bolsillo, sea en su Biblia, sea en cualquier lugar, lo que Dios ha puesto en su corazón para que pueda dar en ese día. Pero eso es un proceso de madurez, no madurez. Hay muchas personas que están años en la iglesia, muchos años en la iglesia, pero tristemente sus actitudes son actitudes de bebés, niños espiritualmente hablando. Entonces esto tenemos que entender. Una siguiente cosa, ¿por qué es importante tener una buena actitud al momento de ofrendar? Es porque permite que Dios, al ofrendar, podamos extender su reino, ¿sí? Extender su reino. Hermanos, esto es importante. Por eso es importante entender que la Biblia nos enfatiza de que debemos tener en mente las cosas que perdurarán para siempre y no en las cosas que permanecerán por un corto tiempo. La Biblia en Mateo capítulo 6, versículo 19 al versículo 21 dice que no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten y roban. Más bien, acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido corrompen, ni los ladrones se meten a robar. Y aquí viene la clave, ¿no? Porque donde esté tu tesoro, allí también estará tu corazón. El Señor nos enfatiza de que debemos nosotros acumular riquezas donde pasaremos la eternidad juntamente con Él. Es importante invertir en las cosas del reino, invertir en el reino, en el reino que se extiende no solamente durante esta vida, sino durante la vida eterna. Pero para extender este reino, hermanos, es necesario compartir. Pero no es necesario compartir el dinero, es necesario compartir el evangelio. Pero para poder compartir el evangelio del Señor, se necesitan recursos y muchas veces se necesitan recursos económicos. Escuche bien lo que le digo. Hermanos, se necesitan recursos económicos. Cuando hablamos del campo misionero, de la evangelización, se dice que al menos se necesitan tres ítems en los recursos financieros que vayan dirigidos a la compra o a la inversión de materiales, a la inversión de movilización y a la inversión de alimentación. Considerando que el último recurso es un sacrificio que el cual
es provisto por las personas que son los grupos voluntarios o el recurso humano. Hermanos, pero en vez de los 4 recursos, tres recursos materiales, movilización y alimentación, son necesarios para la inversión. Hermanos, cada domingo de aquí de la iglesia, hay 2 grupos o 2 ministerios que se movilizan hacia las misiones. Y estas personas son grupos, sea el coro de varones, el coro de mujeres, los grupos de danza, o los grupos femeniles, o los grupos varoniles, los grupos de jóvenes. Estos grupos se movilizan a diferentes lugares para llevar el evangelio de la salvación. Se movilizan a la obra misionera. Estas personas necesitan de recursos materiales, Biblias, se necesita de evangelios, se necesita de tratados, se necesita de cosas en las cuales necesitamos comprar. Recuerden que tenemos nosotros un programa de discipulado, el cual lo hacemos a través de unos manuales, unos libros. Estos manuales no son otra cosa sino unas guías que sirven para entender y comprender correctamente lo que es el mensaje de la palabra de Dios. Pero esto ¿implica qué implica? Una inversión, hermanos. Estas mismas personas necesitan movilizarse. Y no podemos enviarles caminando, porque las distancias son bastante distantes. Muchos de los hermanos, ellos mismos tienen que sacar su pasaje e invertir en la camioneta, en la furgoneta, en el bus, en el cual tienen que movilizarse. Hermanos, pero esto implica recursos. Y también estos hermanos tienen que comer algo. Hermanos, toda persona que se moviliza es digno de que pueda tomar del plato de la ofrenda para que pueda alimentarse y pueda tener la fuerza, el vigor, la alegría de saber que la iglesia es una comunidad que invierte en la extensión del reino a través de la evangelización. Y para esta evangelización se necesitan recursos. Entonces, hermanos, muy importante, tomen en cuenta esto, de que cuando alguna persona nos está escuchando, hermanos, piense que cuando usted da su ofrenda, esta ofrenda no cae en un plato vacío o en un lugar donde no hay respuesta, sino es un lugar donde se rinde cuentas de estas cosas, y las cuentas a las cuales se rinde están dirigidas para la extensión del reino de Dios. El Señor dijo: den y se les dará, se les echará en el regazo una medida llena, apretada, sacudida y desbordante, porque con la medida que midan a otros, se le medirá también a ustedes. Hermanos, no solamente cuando nosotros compartimos con el reino de Dios, es para invertir en las cosas de la extensión del evangelio, sino también, hermanos, dar al Señor es un provecho. Porque dice la Escritura: con la medida que seremos medidos, se nos medirá. Qué lindo es cuando usted se va al mercado y compra un plato de lentejas, un plato de alberjas, un plato de frijol o lo que sea, y la persona pone en un plato y coge con la mano más del montón y le pone tanto, hasta que se desborda del plato, ¿no? Y luego pone en la funda y le cobra lo que le está pidiendo al principio. Hermanos, esto da alegría, sacar el dólar, sacar la cantidad de dinero que cueste. ¿Por qué? Porque la medida es rebosante. En cambio, en otros lugares no. Es como poniendo debajo, ¿no? No sé si han visto ustedes, pero muestran un balde lleno al rebosar. Pero debajo del balde ahí está metido una piedra o metido un plato al revés, el cual solamente es la parte de encima. Cuando uno compra, ha comprado solamente la tapa. Hermanos, eso es triste. ¿Por qué? Porque es como un engaño. Hermanos, cuando usted invierte para el reino de Dios y tiene la actitud correcta en cuanto de ofrendar, Dios no será deudor de nada. Dios no quitará nada de usted, sino solamente está pidiendo de lo que Él mismo ya le ha dado. Por lo tanto, hermanos, tengamos la actitud correcta en el momento de dar. La próxima semana entenderemos de que tenemos beneficios al dar, pero el beneficio número 1, que cuando usted está dando su ofrenda y tiene la actitud correcta, es que el gozo del Señor le vendrá de una forma sobrenatural. Hermanos, mi deseo es que usted entienda y aprenda que el momento en que ofrendamos para el Señor, simplemente damos lo que Él
nos ha dado. Y por lo tanto, demos con alegría de corazón. Esta es mi oración. Señor, gracias te damos por que tú nos has dado y nos has confiado a nosotros muchas de tus posesiones. Y queremos, Señor, tener una actitud correcta en el momento en que damos nuestra ofrenda. Padre Santo, ayúdanos a entender que esto es algo que nos conecta con la madurez, nos conecta con el reino de Dios, nos conecta con las inversiones en la extensión del Evangelio, nos permite crecer en comunión y en comunidad. Te agradezco, Señor, porque al final de todo esto, lo único que hacemos es reflejar tu propia naturaleza, la naturaleza del Dios dador. Gracias, Señor, por este día. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos la próxima semana.